Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Pues seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 32 minutos y estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y también saludamos a los televidentes de IMAX Televisión. Y tengo conmigo a una persona que es muy conocida porque ustedes lo ven como poco, todos los miércoles en la tertulia, ahora de verano y antes tertulia ciudadana. Estoy hablando de don Manuel Tabas Arias, que nace en Puerto Llano y desde su infancia y su juventud pues la pasa prácticamente en Puerto Llano, aunque tenga su residencia en Argamasilla de Calatrava. Estudia en el Colegio Salesiano y el Instituto Fray Andrés. ¿Quién no ha pasado por el Fray Andrés? La verdad, ahora se lo preguntaré, ¿no? Porque yo creo que hay una generación de puertollaneros y puertollanenses que hemos pasado por el Fray Andrés. Licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su trabajo periodístico en la revista Cinema 2002, en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Puerto Llano, también en el periódico Lanza, y actualmente colabora como analista y además es uno de los habituales, y nos honramos en ello, con la tertulia ciudadana de IMAX Televisión y Onda Cero Puerto Llano. Tiene, como he dicho antes, fijada su residencia en Argamasilla de Calatrava, en donde compagina la creación literaria con la actividad periodística. Ha tenido distintos premios, tanto en prosa como en poesía, y bueno, ya tiene un bagaje importante. Fíjense ustedes y recordarán que ha escrito 6 razones para morir, 1 razón para matar, los cuentos que contaba el abuelo y un libro que yo le acabo de comentar, que es el que más me gusta hasta ahora de él, que se llama Cuando sopla la canícula, que salió publicado en el año 2019. Don Manuel Tabas, qué placer. Un inmenso placer de estar de nuevo contigo, no solo los miércoles, ahora también el lunes. Pero hoy venimos de otra forma, ¿verdad? Hoy venimos más tranquilos. Más, sí. Más tranquilos, más serios, ¿no? Porque sí. Acabas de sacar otro libro que tengo aquí en mis manos y que nuestro querido Pedro José, me miraba diciendo ¿quién es ese? Pedro José. Nosotros le llamamos el becario, aunque no es becario ya. Pero Pedro José, nos va a enfocar la portada de tu libro que se llama El otro lado de los sueños rotos. Es un libro publicado por Manuel Tabas en el que hemos colaborado de alguna forma y IMAX Televisión. Tanto es así que la portada tiene un cuadro pintado por un servidor que se llama Universo, el cuadro, y que además es así de colorido y que da la imagen, presta la imagen a el otro lado de los sueños rotos. Don Manuel Tabas, ¿de qué va el otro lado de los sueños rotos? Pues el otro lado de los sueños rotos es un cuento y me gusta mucho que hayas hecho la mención sobre tu cuadro Universo, porque efectivamente es que prácticamente a veces buscamos las portadas y la tenemos enfrente. Y yo la tenía enfrente, en este caso a la derecha, cada vez que entraba en los estudios de IMAX Televisión. Lo has matizado, estaba a la derecha y está a la derecha. Cuando uno entra en los estudios de esta casa, a la derecha está el cuadro, sí. Y en definitiva ese cuadro, llamado Universo, prácticamente es lo que trata la novela, es decir, el universo de una familia. Trata el cuento de una familia cualquiera, una familia como cualquier familia de España, donde tienen una serie de problemas, tienen una serie de circunstancias, y yo introduzco una serie de elementos fantásticos que son sueños, como son las pesadillas que tienen a lo largo de esa. Y simplemente lo traté como un cuento. Esto empezó siendo un cuento pequeño para presentar en uno de los certámenes que normalmente sacan en Argamasilla de Calatrava, o pueden sacar en Puerto Llano, o pueden sacar en otro pueblo de 8 o 10 páginas como máximo, que después se fue ampliando. Cuando llegó la pandemia, el maldito COVID que nos tuvo encerrado y demás, fue cuando lo desarrollé completamente y lo subí a internet. Y me entretuve pues en eso, como no teníamos tertulia, no teníamos absolutamente nada, pues digamos que mi hobby era escribir este cuento. Se subía a internet, entonces pues la gente que lo ha querido lo ha tenido. Y entonces después quise hacerlo yo personalmente. Nunca me había hecho, siempre he trabajado con
con editores o con editoriales y demás. Nunca había hecho yo una cosa por mí mismo y quise hacerlo con este. La portada está ideada por mí, indudablemente con el reflejo de ese cuadro que representa prácticamente la esencia del cuento, pero la portada la ha hecho mi hijo. Es decir, yo no tengo, como muchos de nuestra generación, estamos muy limitados en las cosas de las nuevas tecnologías, entonces yo le di las directrices y él desarrolló la portada poniendo ha quedado francamente las bien, letras, ¿no? y demás. Uno lo puede comprobar perfectamente. El libro está muy bien editado, y tiene mucho mérito, Manuel, porque bueno, lo has hecho tú todo, ¿no? Con sí, la maquetación. Sí, la maquetación es mía. Es tuya, evidentemente, y el diseño, pues, de Manuel David Tabas Sí, Calle, que es tu hijo, evidentemente, efectivamente. ¿no? Por eso digo que tiene mucho mérito y es un libro que se lee muy fácil, ¿no? Yo que llevo ya la mitad, como te he mostrado, que aún me queda la mitad y todavía no sé el desenlace, quiero preguntarte si te identificas con el personaje de Juan, que es el protagonista, por decirlo así, de este Pues libro. no, en absoluto. Es más, yo cuando escribo no escribo hacia mí. Y si no escribo hacia los demás, desarrollas una historia y normalmente no te identificas. Te identificas en algunas cosas. No sé si en este libro o en otro sí pongo lo que tú has dicho antes. Nacido en Puerto Llano, pero actualmente viviendo en Argamasía, Calatrava. Hay un refrán muy español nuestro que dice que el buey no es de donde nace, sino de donde pase. Uno no es de donde nace, sino donde pase, donde vive. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, el buey es de donde nace y de donde pase. Yo nací en Puerto Llano. ¿Y por qué te vas a quitar un pueblo si tienes pudiendo estar en los dos? Me he criado en Puerto Llano. Claro. De aquí es toda mi familia. Aquí tengo enterrada a mi familia. Aquí tengo todo eso. Pasa que después yo me casé con una chica de Argamasía, Calatrava. Hicimos nuestra vivienda allí. Mándale un saludo a tu mujer, hombre. Efectivamente. Un saludo, a la chica de Argamasilla de Calatrava, que dice él. Y nos fuimos allí. Y les tengo que estar muy agradecido a Argamasía, Calatrava, porque a mí me abrió los brazos, me abrió las puertas, me metí en política. Ahora sí, mira. Bueno, yo quiero ir desarrollando tu vida, si me pareces, si te parece a ti, así en fascículos coleccionables, ¿no? Porque cuando uno tiene un escritor delante, bueno, pues cuando ya publica y pare uno de sus hijos, pues evidentemente lo conforman todo el bagaje personal, profesional que uno ha realizado a lo largo de su vida, ¿no? Y ese es tu caso, ¿no? Es decir, tú eres un hombre que estudia periodismo, que además estudia en Puerto Llano, vive en Puerto Llano, trabaja en Puerto Llano, y que además estuvo un tiempo también en el ejército, y posteriormente, una vez que ya viene, pues dice, voy a dedicarme a la política, ¿no? Entonces pasas, aunque de una forma muy efímera, por la política, ¿no? Pero ¿qué te ha aportado a ti la política, Manuel? Pues nada, disgusto nada más al final, y más cuando estás en la oposición. Y además que es que encima ni me votaron. Así que con eso te lo digo. Hay dos cosas en la vida. ¿Algún voto tendrías, hombre? No, digo que no me votaron para ser alcalde. Ah, bueno, eso sí. Trabajé en la oposición. Claro, tendrías votos, claro. Ten en cuenta que estamos hablando, primero como que fue el Partido Ciudadanos y luego el Popular. Primero fue con el Partido Popular. Primero Partido Popular y después Ciudadanos. Sí, ten en cuenta que en Argamasía, Calatrava, el Partido Socialista tenía 2.200 votos, cosa que no se ha llegado a alcanzar con Fernando Calso. O sea, tenía una mayoría abrumadora. No sé Fernando si fueron Calso 10 o 11 concejales. Lo digo para los oyentes y televidentes, fue un alcalde excelso, además, de Argamasilla de Calatrava, lo hizo francamente bien y siempre ganaba por mayoría absoluta. Sí, y además por amplias mayorías que no se han vuelto a conseguir. Ya te digo, llegó a tener, no sé si fueron 10 o 11 concejales dentro de una misma legislatura. En estos momentos, Argamasilla, ¿cuántos concejales son? Ahora mismo creo que tiene 8 concejales el Partido Socialista, ha ganado 1, porque antes tenía 7 nada más. Tiene 2 el Partido Popular, creo, 1 Ciudadanos y 2 Izquierda Unida. O sea, que en total 15. No, son 13. 13. El total son 13. Entonces yo, cuando cojo el Partido Popular, tenía 600 y poco votos. Yo lo dejo en casi 1.300 votos, 1.200 y pico. Está muy bien. Sí. Pero estamos hablando de una población que tiene en torno a los 7.000 habitantes. Sí. Vamos, incluso estuvimos a punto de quitarle la mayoría absoluta. Nos faltó muy poco para quitársela. En este caso, Jacinta se presentaba, porque ya Fernando Calso se retiró de la política. O sea, tú te enfrentaste a Jacinta Monroy. Yo me enfrenté primero en el 2007 a Fernando Calso y nos barrió. Ahí conseguimos de 600 y pico, lo subimos nada más 100 votos.
Después ya en la siguiente legislatura fue cuando pegamos ya la subida completa, que ya fue cuando se presentó Jacinta. Ahí ya con Jacinta ejerciste en la oposición, En la oposición. y una oposición dura, ¿eh? Sí, fue bastante dura y mira que nos llevamos bien. O sea, yo con Jacinta tengo una tremenda amistad, incluso con su familia y demás y eso, pero a ver, yo en política entré no a hacer amigos, sino a hacer oposición. Bien es cierto que algunas veces no tuve que ser tan duro. Hoy mirando hacia atrás, quizás podía haber sido... Bueno, tú eres muy pasional, con lo Sí, cual, bueno, la pero a pasión veces no se hace... entiende. Sí, bueno, pero hay que entender a las personas, ¿no? Hay gente que defiende lo mismo, pero lo hace Efectivamente. con una serenidad digna de elogio, y hay otros que tenemos una pasión adicional y a veces se nos interpreta peor, ¿no? Claro. Y además a mí me pilló todo el caso de que el juicio de Jacinta, con lo de la depuradora y demás, y con el vertido de aguas fecales y todo eso, indudablemente... Pues Bueno, yo que hice salió mi indemne oposición. de esa situación, Jacinta, lo digo porque tampoco se ha hecho mucho eco la prensa de ello, Efectivamente. no tuvo ningún problema judicial. En absoluto, y de lo cual me alegro porque, oye, ahí está. Pero claro, yo tenía que estar en la oposición, yo tenía que estar. Y sí, la verdad tuvimos algunos enfrentamientos encontrados y de lo que más me arrepiento es de un pleno en el que pedí su dimisión, tanto de ella como de Jesús, que es el actual alcalde y demás. Y de ese pleno me cuesta cuando la vi que prácticamente se le saltaban las lágrimas, ¿no? Y entonces, bueno, pues son cosas que después uno tiene su corazoncito y demás y son cosas que siente y eso, pero claro, yo en ese momento hacía lo que tenía que hacer. Bueno, y eso lo que ha hecho ha sido que adquieras una madurez y un saber estar de otra forma en la vida, ¿no? Porque Hombre, seguro que si ahora claramente. volvieras, pues seguramente actuarías de otra forma, ¿no? Pero bueno, Sí, pero a lo seguirías hecho, haciendo pecho, oposición, ¿no? si es que la tienes que hacer. Es igual que cuando venimos aquí a los debates. Mucha gente me pregunta, sobre todo con Escolástico, de que si estamos peleados y demás. En absoluto, yo a Escolástico lo quiero un montón, igual que lo quiere Rosa. Lo que pasa es que dentro de la tertulia, cuando debatimos, cada uno defendemos lo que creemos. Que lo cortés no quita lo valiente, que uno puede defender sus ideas de forma educada y respetuosa, y luego una vez que termina, pues ambos con mucha pasión, porque la pasión siempre la lleváis por delante, pues lógicamente tomarse una cervecita tan a gusto, ¿no? Y lo que la gente no sabe es que después... Que no sois enemigos, vamos, que la no. gente piensa que el otro es el enemigo. No hay enemigos. Cuando aquí apagan la cámara y se apagan las luces, otro mundo, nosotros somos y nos llevamos estupendamente todos y tenemos relaciones por WhatsApp y de claro todo. Que sí, bueno, que me lo vais a contar a mí, que tenemos un grupo en el cual algunas personas dicen, qué cansinos son, sí. Siempre están hablando de política. Y además... Algunos hasta se salen del grupo, de anda, iros ya. Porque, hombre, cuando son las 2 de la madrugada y sigue uno hablando de política, pues eso, manda al grupo a hacer puñetas. Y además que siempre somos los mismos. Siempre los mismos, sí. Bueno, pero tiene su aliciente, ¿no? Pues sí, la vida también es eso, ¿no? Bueno, Manuel, volvemos, en fin, ya te incorporas a la tertulia, después tuviste un tiempo, lo dejaste, luego volviste, y ahora, bueno, tienes la posibilidad de estar cada semana exponiendo tus ideas con respeto y como no puede ser de otra forma, y además sí es importante que añadas que con total libertad. Aquí, pero absoluta total libertad. Aquí no se nos dan directrices ni absolutamente nada. Y es más, siempre hacemos la broma con la bancada de la derecha y con la bancada de la izquierda. Y no es que seamos de esa bancada, porque como le dije el último día a Escolástico, mañana, si gobierna Rajoy, tú y yo seremos de los primeros que cuando haga algo mal lo criticaremos o cuando haga algo que no corresponde. Lo peor que hay en política es ser dogmático, ¿no? Efectivamente. Uno no puede ser dogmático, ¿no? Y las personas somos personas, y hay gente de izquierda que lo hace muy bien y hay gente de izquierda que lo hace muy mal. Y gente de derecha que lo hace muy bien y gente de derecha lo hace muy mal. El dogma siempre perjudica, ¿no? Porque el dogma no te permite ver la realidad, ¿no? Volvemos a tu libro, si te parece, ¿no? Nos estamos enrollando de tal forma que... Bueno, pero también está bien. Bueno, este libro lo has hecho para los amigos, ¿no? Sí. El otro lado de los sueños rotos es una novela corta, un relato dividido en 3 partes sobre el mundo de los pequeños sueños o sueños raros, que lo has contado antes, ¿no? Juan Delgado, con el que yo te identificaba como protagonista, transita indeciso por el círculo de la muerte y te preguntas, ¿a una vida mejor? ¿Quién lo sabe?
pero intuye que deambula errante por el umbral de los sueños que anteceden a las alucinaciones en el momento en el que alimenta con el fuego del infierno los falsos recuerdos como si fueran verdaderos. ¿Tú crees que la gente se lee muy fácil, te lo digo ya de antemano, y tú que la gente va a entender lo que tú quieres decir? Hombre, yo creo que sí, pues está bien estructurado. Es decir, claro, ¿qué va a decir uno de su hijo? Porque al fin y al cabo el libro es como si parieses a tu propio hijo, ¿no? Porque tú le das dando forma y tú le vas dando contenido. ¿Qué vas a decir de? Pues sí, yo pienso está bien estructurado porque empieza un año, termina al año siguiente, pero después la rueda del cuento, la rueda de la historia vuelve a dar la vuelta otra vez al comienzo. Hay un momento muy trágico que lo narras muy bien cuando muere la esposa de Juan, ¿no? Yo ahí confieso que me quedé un poco así pensativo porque lo narras muy bien y además siente cierta pena, ¿no? Sí, como ya te dije, sí, es que es la vida real de cualquier persona, de lo que le puede pasar a cualquier persona. Un matrimonio feliz, que vive aparentemente feliz, que tiene una niña pequeña. Una niña. Y que trabaja en Madrid en este caso, aunque él es de Puerto Llano, en eso sí nos identificamos, pero en lo demás no. Y de pronto, pues la vida le da un giro, una vuelta de tuerca. Explicas muy así. bien cuando, en fin, va al trabajo, porque trabaja en una agencia de publicidad. Efectivamente. Y va al trabajo y además coge el metro cada día, ¿no? Con lo que supone coger el metro. Y las habituales circunstancias del correr, metro. En fin. Y todo lo que pasa, es decir, la ida al trabajo y la vuelta a trabajo. Y se desarrolla durante el mes de febrero frío y gélido, que ya va desencadenando lo que va a pasar. Y entonces, hasta digamos, la primera parte de la primera parte es una vida normal. Es decir, sale de su casa, va al trabajo, tiene relación con los compañeros de trabajo y vuelve otra vez a su casa y tiene relación con su familia, sale con su familia y realiza las actividades diarias de un viernes y de un sábado. Pero el sábado pues ocurre la circunstancia. La desgracia que muere su mujer. Refleja muy bien ese ambiente en el cual Madrid, en pleno invierno, lluvia, las calles transitadas, ese ambiente lo reflejas muy bien. Es que ese ambiente lo he vivido. Ten en cuenta que yo me fui a Madrid en el año 75 y estuve ahí hasta el año 85 años. Y me recorrí Madrid. Es que entonces no había coches ni disponías de coche. Entonces andabas a pie o en metro y no había otra. Entonces conocías Madrid y te desenvolvías con Madrid. Es que la vida hoy ha dado un giro muy, muy, muy grande, ¿no? Y hoy se desconoce poco de las ciudades y se desconoce poco las cosas porque estamos más centrados en otras historias que no tienen nada que ver con la vida ordinaria y normal. Por eso, en cada uno de los capítulos lo digo eso, érase una vez, tal. Es decir, lo narro como un cuento de una familia normal o de una persona normal, ordinaria, corriente, cotidiana, ¿no? A la que le pasan por las cosas que le pasan a las demás personas corrientes y cotidianas. Y además vas contando los pequeños detalles, los pequeños gestos de cada día con minuciosidad, ¿no? Y bueno, cosas que hacemos todos los días todos, ¿no? Sí, prácticamente sí. Y después ya, indudablemente, es su regreso otra vez a casa. Vuelve a Puerto Llano, vuelve a su casa, un año después, indudablemente ahí ya empieza lo que es la parte más fantástica de la historia, un poco. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir El otro lado de los sueños rotos? Nada, ya te digo, como lo cogí durante el COVID y demás, pues prácticamente los 3 meses que duró. Aunque ya estaba predefinido, digamos, el cuento un poco así, lo que pasa es que después añadí más personajes. Por ejemplo, la pareja que están cuidando el cementerio, esa se introdujo después, porque el cuento no seguía ahí, ¿no? Y el desenlace final y la vuelta otra vez al inicio, es decir, al año 1990, cuando se despierta esa noche, es con esos sueños raros. Eso se añadió posteriormente. Digamos que el cuento terminaba lo que es la primera parte, es decir, cuando muere la mujer. Ahí terminaba la historia y punto. Después lo demás fue añadido y todo prácticamente ha sido durante el COVID. Lo estuve desarrollando y lo estuve haciendo y demás. Y el por qué hacerlo así, es decir, esto es como los vinos buenos. Se ha hecho una selección pequeña para gente a la que quiero y para mis amigos y demás. El libro indudablemente se puede vender, es decir, tiene su ISBN, por si alguna gente lo desconoce, es como la matrícula de un coche. Yo iba a preguntarte sobre eso, ¿no? Porque tú decías, no, este no es para la venta. Sí, habrá gente que pueda decir, oye, yo quiero un ejemplar.
¿Cómo lo hacemos para que te lo Pues no. puedan? No se puede comprar. No se puede comprar. No se puede comprar. Porque no lo he hecho con una imprenta. Entonces la imprenta no los puede vender sin mi... Vamos, no, que ellos no pueden hacer. Me han hecho los ejemplares que yo he pedido y punto. Que a lo mejor dentro de 2 años, dentro de 5 años, lo saco a la venta, pues es posible. Ya te digo, Gébel tiene su depósito legal, están 3 ejemplares depositados en el Ministerio de Cultura, como es lo normal y lo lógico. Bueno, lo preceptivo. Efectivamente. Y entonces, el día de mañana lo podría vender si quisiera, pero es que no lo quiero vender. Es que quiero que lo tengan los amigos y quiero que sea un regalo para mis amigos, para la televisión. De hecho, si me permites, y nos están haciendo un plano con la cámara, en la contraportada, en la solapa, pues has puesto una serie de fotos de los tertulianos de esta casa, ¿no? Ahí estamos los que hemos participado en distintas tertulias, uno del Plató General, otro que creo que fue en casa de Rosa Porras. Correcto. Y otra en los estudios de Onda Cero, en este mismo estudio, ¿no? Son fotos que marcan pues las personas que han intervenido en ese momento en la tertulia, porque los tertulianos, como tú sabes, somos más. Claro. Y hemos de agradecerte que nos has regalado a todos este libro para leerlo en este verano caluroso. Y decir que está patrocinado por IMAX Televisión. También es cierto, tenemos aquí el logo de IMAX Televisión, que en cierta forma nos involucra de una forma muy directa, ¿no? Yo quiero agradecerte en nombre de todos los tertulianos este libro, porque en fin, obsequiar cultura siempre es una alegría, ¿no? Y además es que es un ejemplar que vais a tener, que lo mismo a lo mejor dentro de 100 años, aunque ya estaremos algunos calvos, tendrá un valor. Yo no creo que estaré dentro de 100 años, no sé tú, pero yo... Pero lo mismo a lo mejor tu familia después, bueno, ese libro, ¿sabes? Dios, gracias, que dure mucho. Sí, es claro. como los cuadros estos, ¿sabes? Que lo pintas hoy y lo vendes por 5 duros y dentro de 100 años resulta que vale 100 millones de euros. Lo que ha ocurrido con algunos, sobre todo en pintura, algunos cuadros ha ocurrido eso, ¿no? Que luego después se los rifan, ¿no? Y vale mucho dinero. Que es curioso. Evidentemente, lo que está claro es que el escritor, y en tu caso, ya tienes una personalidad definida y se nota en todas tus obras, te lo venía comentando, es decir, todos tus libros ya tienen una directriz y una forma de ser y expresarse que son propias de un escritor, en este caso tuyo, que no son ni mejores ni peores que otros, son tu propia personalidad. Son las que ¿no? son. Yo es que no creo en eso de que dicen, cursos de escritura, te enseño a escribir. No, es decir, nadie puede enseñar a otro a escribir. Eso nace de ti. Indudablemente te pueden enseñar un poco lo que es la ortografía. Sí, los cánones necesarios para poder escribir bien. Efectivamente, pero que, vamos, que lo puedes aprender perfectamente por ti solo. Pero que cada uno escribe como es, porque es lo mismo decir, era suficientemente bueno que decir, era bueno suficientemente, es decir, cada uno lo expresa como quiere. No quiere decir que porque haya un ritmo marcado, tiene que ponerse el suficiente delante de esto, ¿no? Tú a lo mejor le quieres dar el otro giro para darle eso. Y a mí me gusta introducir chascarrillos, el doble sentido, para que la gente, cada uno se haga su propia composición. Por eso decía yo que tus libros gustan más, gustan menos, gustan mucho, gustan poco, pero tienen todos una personalidad muy definida. Correcto. Es que es así, es decir, igual que me pasaba cuando estaba en política. Yo cuando hacía las ruedas de prensa o cuando mandaba las notas de prensa, pues prácticamente utilizas casi lo mismo, ¿no? Las mismas frases, los mismos giros, las mismas ideas, las mismas situaciones, dependiendo siempre en cada situación que esté y con cada circunstancia. También es cierto que conforme vas adquiriendo mucha experiencia, vas adquiriendo muchas cosas. Hoy, por ejemplo, si yo volviese atrás en algunos libros míos, cambiaría muchas cosas, sobre todo en expresiones, sobre todo en utilización de palabras, sobre todo en utilización de muchas cosas. Eso me pasa a mí cuando yo oigo canciones que grabé hace 20 años, digo, por Dios, ¿cómo yo? En fin... Afortunadamente no desafino, pero sí es cierto que habría hecho las cosas de otra forma, ¿no? Porque al andar se hace camino, Manuel, y uno va aprendiendo y adquiriendo, bueno, en ese de los bagaje, errores. Claro, los errores y las experiencias hacen que uno vaya avanzando, y si eres medianamente inteligente, solo medianamente inteligente, pues vas corrigiendo aquello que no has hecho bien, ¿no? Y vas escribiendo mejor, si es que es así, igual que te pasa a ti en la radio. Igual. No eres el locutor de hoy como el de hace 20 años. No, ni el de hace 30, en fin, que con muchas deficiencias, ¿no? Y no digo que ahora ya sea docto, pero sí es cierto. Sí, pero tienes ya un estilo predefinido. Corriges los errores. Efectivamente, sabes ya por dónde salir. Ante cualquier situación siempre tienes una salida.
Y eso es lo que vas haciendo también en un libro. Y este libro, pues es un libro, pues digamos, para toda la familia. Es decir, lo puede leer cualquiera. Lo que pasa que eso, de momento, pues es que es un libro que solo quiero que tengan mis amigos y mi familia. Y nada más. Bueno, no pues se ha hecho con lo has otra. lo has conseguido porque lo tenemos todo. Pero vamos, que tenemos pendiente libros. Otro que voy a sacar yo. Naturalmente, si quieres, también podemos hablar de eso, que va a salir inminentemente ya. Dinos el título. Sí, vamos, tengo uno que debería haber salido hace ya mucho tiempo, pero bueno. Javier pues, Flores, ya sabes. Ahí está en el cajón de lo justo hasta que el señor Javier Flores tenga bien sacarlo, que como ya te dije, no es una continuación de Cuando sopla la canícula, porque son personajes diferentes y situaciones diferentes, pero sí entró otra vez con la historia de España. Y en este caso cojo la historia de España de 1975 a 1973 y introduzco lo que pasó en España, es decir, el terrorismo que nos azotaba, tanto de ETA como del Grapo, como del FRAI, como demás, y lo voy introduciendo dentro de la historia. De hecho, la historia empieza, son 4 personajes, 2 personas, hombre y mujer, que militan en el FRA, y otras 2 personas, hombre y mujer matrimonio, que él es suboficial de las Fuerzas Armadas. Y entonces sobre eso gira toda la historia. El libro va a ser tan bonito como el de Cuando sopla la canícula, pero no tan crudo como Cuando sopla la canícula. Pues ya estamos deseando que salga, don Manuel, y cuando salga, pues ya sabes, te vienes por aquí que hablemos de ese libro y ese sí estará a la venta. Y mientras tanto, pues he escrito uno en tono de farsa, sí. Es decir, una tragicomedia que tiene más de comedia que de tragedia y que es un libro para reír y demás de 2 personajes. Bueno, también hablaremos de él. Iconoclastas de la vida que tienen una difícil situación durante una noche. También fue un cuento corto que se convirtió en libro. Pues ya ven ustedes, un poquito más de don Manuel Tabas, que nos ha ofrecido y nos ha obsequiado el otro lado de los sueños rotos. Manuel, que tengas mucha suerte. Pues sí. El miércoles nos vemos en esta casa otra vez. Y hablaremos del gobierno. Y hablaremos de lo que haya que hablar. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti. Y ya nos tenemos que ir. La verdad es que el tiempo se nos pasa volando. Y ya saben ustedes que mañana a las 12:30 estaremos con todos ustedes de nuevo. Mañana tendremos otra entrevista con otro escritor, se llama Juan Martín Aba. Y estará con nosotros. Por consiguiente, será un placer también recibirle. Que sean felices, que lo pasen bien y mañana, insisto, a las 12:30 están ustedes en la sintonía de sus amigos de Onda Cero Puerto Llano. Hasta mañana.